Buenos días, jóvenes, ¿me escuchan? Sí. Buenos días. Ahora faltaron varios. ¿Dónde andan? A ver, vamos a pasar lista porque ya ahora las autoridades traen la enfermedad de tener evidencias del curso, entonces. Entonces, activan su micrófono, por favor, para pasar lista. 2, 3. Aguilar Luna. Presente. Almendares García. Bautista Rodríguez. Presente. Betancourt Mancillas. Presente. Castillo González. Chávez Cárdenas. Presente. González López. Presente. Hernández Medellín. Presente. Hernández Valdés. Martínez Constantino. Presente. Mendieta Moreno. Presente. Navarro Muñoz. Niño Martínez. Ortiz López. Pérez Acosta. Presente. Pérez Martínez. Presente. Pérez Marván. Presente. Rodríguez Rodríguez. Ruiz Reyes. Salazar Morales. Tobar Alemán. Presente. Vargas Ibarra. Presente. 4 personas en la sala de espera, pues son los que no estuvieron. Navarro Muñoz. Mónica Niño. Listo, pues vamos a empezar, jóvenes, con la última clase del fabuloso curso de Ingeniería Genética. Vamos a discutir en lo general el artículo y mañana lo que vamos a hacer es tener una especie de evaluación en donde les voy a hacer preguntas muy generales de este artículo, ¿sí? Por ejemplo, ¿en qué se basa la estrategia de expresión del geminivirus? ¿Qué elementos son clave para
que se replique este vector. Las ventajas del sistema de expresión en plantas que ya vimos anteriormente en la introducción del artículo. Preguntas de ese tipo. ¿Sí? Entonces, bueno, pues pongan mucha atención a la discusión que vamos a hacer hoy porque, como se dieron cuenta, el artículo está extenso y sí tiene muchos recovecos ahí que hay que leer con detenimiento, entender, en fin. Pero bueno, lo que vamos a hacer ahorita es pues una descripción general de los resultados principales y entender de dónde vienen estos resultados y por qué son relevantes, ¿sí? Estábamos viendo ya la figura 1 porque dijimos que no vamos a ver con mucho detalle cómo se construyeron los vectores, pero sí hay que entender cómo están diseñados, qué tienen, qué elementos tienen y para qué son cada elemento, ¿sí? Entonces, ubican por favor ahí la figura 1, que es en donde estábamos. Habíamos dicho que todas las flechas en verde eran proteínas, genes codificantes de proteínas fluorescentes. Con la excepción de las dos últimas construcciones de abajo, ¿sí? Aquellas que dicen 6D8H y 6D8L son genes que codifican para la cadena pesada, H de heavy, y ligera, L de light, del anticuerpo que expresaron en plantas, ¿sí? Bueno, ahora, ubiquen por favor el primer vector. ¿Qué es esta cuestión de en rojo que está L y R flanqueando estos cassettes de expresión? Bueno, pues esta es una región intergénica larga que viene justamente de los geminivirus. Y hay un cuadrito rojo más oscuro que dice S y R. Esa es una región intergénica corta que también viene del geminivirus. Entonces, resulta que estos elementos son muy importantes porque van a activar el mecanismo de replicación. Este mecanismo de replicación lo va a llevar a cabo un par de proteínas que se llaman Rep y Rep-A, que son la flecha azul que está al extremo derecho de cada uno de los vectores. Bueno, pues las proteínas Rep-A se van a expresar una vez que este DNA llegue al núcleo. Aquí está simplificado, pero en realidad eso que dice Rep-A es un cassette de expresión, es decir, tenemos un promotor y las regiones codificantes de Rep y Rep-A. Bueno, de tal forma que al expresarse Rep y Rep-A, resulta que estas proteínas van a regresar al DNA de este vector y van a reconocer lo que está entre SIR y LIR. Es decir, todo lo que está a la izquierda del gen Rep-A es lo que va a ser reconocido por estas proteínas. Y lo interesante es que lo que hacen estas proteínas es separar todo el DNA que está comprendido entre el LIR y el SIR, lo circularizan y lo replican. Este es el proceso de magnificación que hace de estos vectores algo muy eficiente, porque Rep-A lo que va a hacer es multiplicar por millones o por miles la secuencia de interés.
Y a eso le vamos a llamar replicón, es decir, es un DNA circular que rep-A generó y que a su vez va a estar replicando por un mecanismo que se llama de círculo rodante. El círculo rodante no es otra cosa más que tener algo así como un plásmido. Llega el rep-A y empieza a abrir la cadena y le va sacando una copia a la secuencia. Y entonces va liberando moléculas de DNA de cadena sencilla que luego se reparan y se complementan para hacerlo circular. ¿Sí? Entonces, bueno, en esencia rep y rep-A replican DNA circulares que se forman comprendiendo desde el LIR hasta el SIR. ¿Sí? Bueno, ¿qué elementos nos faltan? Bueno, ahí tenemos un elemento en anaranjado que se llama RB7-MAR. RB7-MAR es una región de DNA que se encarga de adherirse, anclarse a la matriz nuclear. Resulta que el núcleo de los eucariotas tiene una especie de citoesqueleto dentro de esta estructura, de este organelo que llamamos núcleo. Y esa matriz nuclear tiene la función de estructurar al ADN. Resulta que el ADN, pues no solamente se trata de tener un promotor y un gen y esperar que se exprese. Dentro del ADN hay compartimentos, hay estructuras que pueden influir en la expresión. Bueno, pues lo que se ha visto es que cuando a un ADN foráneo le ponemos esta secuencia de unión a la matriz nuclear, de hecho es un ADN rico en adeninas timinas, bueno, pues el DNA se ancla a la matriz nuclear y esto se ha asociado con una mejor expresión. ¿Sí? Entonces, aparentemente las RNAs polimerasas como que les gusta más llegar y transcribir DNAs que están anclados a la matriz nuclear. Entonces, este fue un punto de optimización de los vectores, ¿sí? O sea, estos autores lo que quisieron fue determinar si al ponerle RB7-MAR se mejora la eficacia en la expresión, ¿sí? Y es que si se fijan, el vector cuarto de la lista, el que dice PBYGR, ese es el vector no optimizado. Si se fijan, ese no tiene RB7-MAR, ¿sí? Entonces, la secuencia RB7-MAR fue incluida para tratar de optimizar o de incrementar la eficacia de este vector. Otro punto de optimización fue el 3' UTR. Nosotros en el curso, cuando ya vimos el tema de vectores de expresión, dijimos que los UTRs son importantes porque le dan estabilidad al mensajero. Entonces, aquí se les ocurrió poner un UTR 3' duplicado. Entonces, de dos genes distintos, pescaron los UTRs y se los pusieron aquí en tándem. Esa fue una hipótesis que generaron, que el hecho de tener dos UTRs 3' podría darle una mejor estabilidad al mensajero y prevenir mecanismos de silenciamiento. De hecho, de la región RB7-MAR se me pasó decirles eso también. O sea, se ha propuesto que la acción de RB7-MAR es en parte debida a evitar silenciamiento, ¿sí? Bueno, pues ya está. Entonces, RB7-MAR, región de anclaje a la matriz nuclear, que podría llevar a una mejor transcripción y evitar silenciamiento. Y 3' UTRs duplicados, con la idea de darle una mejor estabilidad al mensajero y también evitar mecanismos de silenciamiento. ¿Qué elemento nos falta?
pues en esencia son todos, ¿eh? Bueno, también usaron un UTR-5', que igual, pues es una secuencia que favorece la estabilidad y también la eficiencia de traducción. Con mucha frecuencia, los UTR-5' tienen elementos que hacen más eficiente la traducción, es decir, la entrada del ribosoma, la formación del complejo de iniciación de la traducción. Obviamente todos estos elementos ahorita los estamos discutiendo a nivel de ADN, porque es el vector que se usa para la transformación, pero recordemos que eventualmente, bueno, pues estas secuencias río abajo de los promotores se transcriben y se convierten en mensajes de RNA. Bien, entonces ya entendemos la razón de ser de cada elemento en estos vectores. Ahora vamos a resaltar qué tipo de configuraciones tenemos aquí. Los primeros dos que dicen PBY KEAM y PBY KEAM2 son los que se consideran los vectores de más potencial. ¿Por qué? Porque tienen las secuencias que ya comentamos, ¿sí? Las secuencias innovadoras que se reportan en este artículo y que pretenden mejorar la expresión, ¿sí? En el caso del tercer vector, si se fijan, ahí la diferencia es la cuestión del UTR. Ahí tenemos la secuencia RB7-MAR, pero los UTRs 3' son sencillos, no están duplicados, ¿sí? Entonces, esto permitió comparar el efecto de tener los UTRs duplicados en el caso de los dos primeros y compararlos con el último, con este tercero en donde no están duplicados. Les decía que el cuarto vector es el más simple, es el que tenían antes de iniciar este trabajo y que ya habían reportado en otros artículos. Aquí no tenemos ni 3' UTRs duplicados ni la secuencia RB7-MAR. ¿Sí? Bueno, otra cuestión de este artículo fue la idea de expresar más de un gen a través de un vector único. Entonces, los primeros 3 vectores, si se fijan, de hecho los primeros 4 tienen 2 genes de interés que se expresan. Cada uno con su promotor y sus UTRs. Bueno, en el quinto vector que dice PBYGSLR, también tenemos 2 genes a expresar, pero resulta que aquí el diseño permite que se genere un replicón para cada cassette de expresión. Ese es el cambio que se introduce en este vector. Si se fijan, tenemos secuencias S y R y secuencia L y R adicionales, ¿sí? Justo en medio tenemos SIR y LIR, aparte de las SIR y LIR que existían en los vectores previos. Entonces, ¿qué pretenden los autores con esto? Bueno, evaluar si mejora la expresión cuando se generan replicones para cada cassette de expresión. Es decir, aquí la idea sería que la rep lo que va a hacer es generar un replicón, una molécula circular para GFP y sus secuencias regulatorias y otro replicón para DSR y sus secuencias regulatorias, ¿sí? ¿Por qué? Porque están flanqueadas estos dos cassettes por secuencias LIR y SIR. ¿Está claro? Bueno, entonces esa es la variante que se introduce en este vector. El vector siguiente, PBY-GCR, aquí tenemos ¿cuántos genes de interés?
Si se fijan, son 3. Aquí ya introdujeron uno adicional. ¿Sí? Entonces, este vector tiene el propósito de ver si se podrían expresar hasta 3 proteínas distintas con igual eficiencia y de forma simultánea. Los 2 últimos vectores, bueno, ya lo dijimos, son para codificar a los anticuerpos. A ver, ¿quién me identifica cuál es la diferencia entre el vector PBY-HL y el PBY-HSLL? ¿Quién dice yo? Lo mismo que dijo que ocurría con el con el quinto, ¿no? Donde el último va a generar 2 amplicones, porque el sitio SIR y el sitio LIR están en medio. Y en el séptimo va a ser como el primero, donde solamente se va a expresar todo lo que está entre LIR y SIR. Muy bien, exactamente, esa es la diferencia. Entonces ellos querían evaluar si se mejora o da igual el hecho de producir 2 amplicones distintos, ¿sí? Uno codificando para cada una de las cadenas del anticuerpo. Bueno, pues ya después de quedarnos viscos con tanto vector, vámonos a entender las figuras, y aquí los vamos a ver relativamente rápido, pero bueno, miren, en la figura 2A, pues esto está muy padre porque la infiltración lo que hace es básicamente con una jeringa sin aguja, presionar la hoja, empujar el émbolo y entonces la suspensión de agrobacterias se infiltra sobre el tejido vascular de la hoja. Unos días después le aplican luz ultravioleta para detectar la fluorescencia que se emite. Y si se fijan, bueno, pues ahí están viendo la fluorescencia emitida en el azul, en el verde, en el amarillo, en el rojo, de acuerdo a cada proteína fluorescente que se está expresando, ¿sí? Y cuando se detecta una coexpresión, bueno, pues se ve una mezcla de los colores, ¿no? De las fluorescencias que se están emitiendo. Esto mismo lo pueden hacer extrayendo la proteína de ese tejido vegetal y corriendo un gel. Y luego el gel lo meten a un fotodocumentador en donde aplican luz ultravioleta. Y ahí se puede ver de una forma un poco más cuantitativa o aproximada, en cantidades aproximadas, qué vector está expresando mejor, ¿sí? Ahí pueden hacer densitometría. Y bueno, si se fijan en el panel B de la figura 2, tenemos ahí la señal fluorescente que se detectó en los geles. Y quizá lo que podamos resaltar es donde dice GR-OLD. Ese de GR-OLD es el vector más simple, que no está optimizado. Comparen la intensidad de esas bandas, por ejemplo, con la que le sigue a la derecha. La banda verde está mucho más intensa, ¿sí? Y la señal roja de arriba también. Entonces, bueno, esta fue una de las evidencias que los autores señalan como una mejora en la expresión. Y bueno, eso ya graficado y reportado como expresión relativa, vean cómo si hay una diferencia en la expresión. Aquí tenemos en el panel C este asunto. Todo lo que dice OLD son los vectores no optimizados, y si se fijan, pues las magnitudes de las barritas son menores respecto de las otras versiones, ¿sí? Ya no nos vamos a detener con mucho detalle para ver cuál vector y demás, pero bueno, lo cierto es que las versiones OLD son las no optimizadas y tienen menor expresión respecto de las otras configuraciones, ¿sí? Entonces, esta fue una evidencia para pensar en que sí se estaba mejorando la expresión con el uso de esos UTRs y con la secuencia MAR. Vámonos a la figura 3. ¿Qué hicieron aquí? Bueno, aquí lo que hicieron fue extraer DNA de las hojas infiltradas con los diferentes vectores y luego cortaron
los replicones con una enzima de restricción que corta una vez, esto con la finalidad de hacerlos lineales. Acuérdense que las moléculas circulares hacen travesuras, se pliegan y migran más de lo que deben, etc. Pero cuando yo las corto, se van a comportar de acuerdo a su tamaño molecular. Entonces, corren en un gel el DNA, lo ven bajo luz ultravioleta y bromuro de tidio. Lo que ven hasta mero arriba son bandas ahí intensas, es el DNA genómico. Lo que ven más abajo, ya de ciertos tamaños, son justamente los replicones. ¿Qué pretendían ver aquí? Bueno, pues el hecho de tener replicones o sencillos o dobles. Acuérdense que hay unos vectores que generaban un solo replicón, pero había otros en donde se generan dos replicones. ¿Sí? Y bueno, aquí lo que querían comparar era el asunto de si la cantidad de replicones se veía afectada cuando se tenía uno solo o dos. Y vieron que efectivamente sí había una disminución. ¿En qué casos vieron una disminución de los replicones? ¿Alguien alcanzó a ver eso? Por ahí mencionan mencionan que hubo una reducción del 38 al 64% en el caso de los replicones grandes en comparación con los replicones pequeños. A ver, vamos a ver si se ve en la figura. Si ustedes comparan donde dice GR, comparan ahí las flechitas rojas están señalando a unas bandas. Si comparamos la intensidad de esas bandas con la intensidad de las bandas de la izquierda, donde dice GSLR, ¿cómo son las intensidades? Bueno, pues estas últimas son más intensas. Las bandas más pequeñas del panel GSLR son más intensas respecto de las más grandes, ¿sí? En otras palabras, el replicón más grande se acumula en menor cantidad respecto del replicón más chico. Y bueno, eso tiene sentido, ¿no? Algo más chico es más fácil de replicar porque representa una carga metabólica menor que un replicón más grande, ¿sí? Sin embargo, cuando miden la expresión de proteína en estas mismas plantas, la sorpresa fue que no hay una diferencia significativa en la acumulación de las proteínas. Es lo que estamos viendo en el panel B. ¿Sí? Entonces, bueno, en general esto pues es alentador porque implica que no es necesario andar generando muchos replicones, sino que simplemente se podría tener un replicón grande que, aunque no se va a multiplicar de forma máxima, sí nos va a dar una expresión de proteína adecuada, ¿sí? Comparable a aquella que se obtiene con replicones individuales de menor tamaño. ¿Sí? Bueno, en la figura 4 lo que están probando es la coexpresión de las proteínas. Ya no nos vamos a detener mucho en esto, pero bueno, pues es interesante que están probando que las diferentes proteínas se expresan en magnitudes similares, ¿sí? A través de un solo vector que lleva más de un transgen. Y bueno, este principio era necesario probarlo porque justo en los anticuerpos, pues es lo que se requiere. Se requiere expresar más que una sola proteína para ensamblar el anticuerpo, ¿sí? Necesitamos expresar dos proteínas, cadena pesada y cadena ligera. Y ya sabemos que en la célula, pues se toman dos pesadas y dos ligeras para armar a un anticuerpo funcional. Pues ya está, entonces, con esta evidencia de que el vector sí mejoró su eficiencia de expresión con estas secuencias
MAR y UTR3' duplicados, proceden a expresar ahora sí los anticuerpos. Entonces hacen la expresión de cadena pesada y ligera al mismo tiempo a través de un solo vector, y entonces ahora comparan el vector viejito contra el vector optimizado. Y eso lo vemos en la figura 5. Noten cómo el vector viejo, el que dice 6D8 old, tiene una expresión menor a 0.5, mientras que el resto, que es obtenido con un vector optimizado, se están probando aquí diferentes anticuerpos usando vectores optimizados, pues la producción casi que se triplica, ¿no? Entonces es muy interesante esta mejora en la expresión que se logra ya con un anticuerpo, ¿sí? Chavos, si se nos acaba el tiempo, nos volvemos a conectar, que ya nos quedan como 5 minutos. Vámonos a la figura 6. En la figura 6 tenemos un Western blot. ¿Qué es un Western blot? Bueno, pues es básicamente la inmunodetección de proteínas específicas usando anticuerpos. Pero esa detección se hace sobre una membrana en donde hemos puesto a las proteínas, pero se han puesto después de haberlas separado en un gel. Entonces, yéndonos en orden, las proteínas se separan en un gel de poliacrilamida, luego se transfieren a una membrana y sobre esa membrana se detectan con anticuerpos específicos. Entonces aquí corrieron extractos de plantas en un gel de poliacrilamida, pasaron a membrana, se hace un bloqueo con leche o albúmina de soro bovino, y luego se pone un anticuerpo específico para reconocer las cadenas pesadas y ligeras de los anticuerpos que se están expresando aquí. Entonces, básicamente es un anticuerpo anticuerpo. Y bueno, pues fue exitoso el asunto en vista de que están detectando cadenas pesadas y ligeras ahí en el panel de la figura 6, panel A y B. El panel A está detectando cadena pesada, el panel B está detectando cadena ligera y el panel C, a ver, ¿quién dedujo qué onda con el panel C? ¿Cuál es la diferencia entre el C con A y B? ¿Quién dice yo? ¿Nadie? Pues es la diferencia, ¿no? De tamaño molecular de las proteínas. ¿Pero por qué difieren en tamaño? Porque, o sea, lo que cargaron en el gel es lo mismo en todos los casos. No, no. Aquí estamos detectando proteína, es decir, el anticuerpo. La pregunta es, ¿por qué en el panel C se ve una bandota ahí de 150 kilodaltones como predominante, mientras que lo que se detectó en el A y B fueron de 50 y de 25? ¿No sería que el anticuerpo aquí ya está ensamblado? Exactamente. ¿Y por qué creen que está ensamblado? Porque se supone que en el A es la pesada, ¿no? Y en el B es la ligera, entonces se supone que para un anticuerpo son 2 pesadas y 2 ligeras. Y si hacemos la cuenta, pues son 150. Ok. ¿Sí, no? Sí, sí tienes razón, pero el motivo de todo esto es el siguiente. El gel, el Western blot A y B se hizo con un gel de poliacrilamida en condiciones desnaturalizantes y reductoras, mientras que el gel para el Western blot del panel C se hizo bajo condiciones no reductoras, no desnaturalizantes. ¿Esto qué provoca? Bueno, provoca que en el panel C el anticuerpo yo lo separé en la electroforesis enterito, ¿sí? Mientras que en el A y el B yo hervía las muestras. ¿Qué pasa cuando las hiervo? Pues se separan
¿Por qué? Porque aparte de hervirlas, tengo un agente reductor que es el beta-mercaptoetanol o el DTT, y estos compuestos rompen los puentes disulfuro. Entonces, ¿qué pasa con el anticuerpo? Se desensambla, ¿sí? Y por eso soy capaz de ver la cadena ligera solita y la cadena pesada solita, ¿sí? En cambio, el C, como atinadamente comentan, se está viendo el anticuerpo enterito, pero la razón es esa, ¿sí? Que el gel se corrió en condiciones no reductoras, ¿de acuerdo? Bueno, el panel D simplemente es un gel que se tiñó con azul de Kumasi para detectar proteínas totales. Esto no nos dice gran cosa. Y luego nos vamos a la figura 7. Aquí nos están presumiendo que en su sistema de expresión la planta no presenta mayor daño, y es que este ha sido un problema con algunos casos en donde la expresión es tan buena que la planta se muere o se necrosa. Entonces, bueno, eso es lo que están probando ahí. Están probando también que el anticuerpo que se expresa se puede precipitar por adición de ácidos sin que le pase nada. Esto es bueno porque facilita mucho la purificación. En el panel C están probando lo mismo, pero a nivel de un Western blot. El panel B es solo Kumasi. En el C ya se van a hacer una detección con anticuerpos. Y en el D, lo que están viendo ya es un producto purificado, ¿sí? Resulta que a los anticuerpos les gusta mucho pegarse a la proteína G. Entonces, aquí lo que se hace, ¿se acuerdan del iMac, en donde se usaba níquel o cobalto para pegar proteínas con histidinas? Bueno, aquí más bien la columna tiene proteína G unida, y entonces esto le da la capacidad a la columna de anclar a los anticuerpos. Y todas las otras proteínas se van y yo me quedo con los anticuerpos capturados en esa columna. Después, por un cambio de pH u otra estrategia, despego el anticuerpo, sale de la columna y lo tengo ya purificado. Otra vez, aquí lo que hacen es correr, bueno, en condiciones no reductoras al anticuerpo puro, y vean cómo se ve la bandota de 150 kilodaltones. ¿Y qué pasa cuando aplican condiciones reductoras? Pues el anticuerpo se desbarata, liberando cadenas ligeras y cadenas pesadas, ¿sí? Y por eso se ven ahí dos bandas que, si hacemos cuentas, pues sí sumarían los 150 del anticuerpo completo, ¿sí? Vámonos a la figura 8. No solamente se trata de producir un anticuerpo, decir que está ahí, decir que tiene el peso molecular adecuado, etcétera. Decir que ya lo purificamos. Ahora se trata de ver que reconozca el antígeno para el cual fue diseñado. Entonces, aquí en la figura 8 lo que están probando es que el anticuerpo purificado, producido en plantas en un sistema muy eficiente, ahora se lo avientan a la proteína blanco de este anticuerpo, que es la glicoproteína de la envoltura del virus del Zika. Entonces, tienen aquí diluciones de un extracto de proteína que tiene el anticuerpo. No, no es cierto. Tienen la proteína